Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver la versión contraria a la que nos suelen decir. Cuando tenemos hipertensión, lo habitual es que nos digan lo que no podemos comer. Hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver qué alimentos nos ayudan a mejorar esa hipertensión. Cuando nos diagnostican hipertensión, es decir, una tensión arterial elevada por encima de 14,9, que es como solemos hablar popularmente, en esos casos lo primero que nos va a decir el médico es no comas sal o no comas alimentos ricos en sal. Y nos volvemos locos muchas veces pensando en qué podemos comer y también en lo que no podemos comer, porque a veces esa sal está un poquito escondida. Así que además de escribir con el boli verde, que es lo que vamos a hacer hoy, es decir, pautar un poco aquellos alimentos que nos van a resultar más beneficiosos, al mismo tiempo vamos a hacer un recordatorio de algunos alimentos que llevan gran cantidad de sal escondida y que muchas veces son los que distorsionan o alteran la cantidad de sodio que obtenemos a través de la dieta, porque el sodio está presente prácticamente en todos los alimentos, y hablo de alimentos de origen natural, sodio como tal, que evidentemente ese sodio no nos va a causar problemas en nuestra tensión arterial. El problema suele ser el exceso de sodio asociado a la sal añadida. Por eso nos dicen cocina sin sal, pero ojo, que nuestro cuerpo necesita sodio para poder funcionar. Si lo eliminásemos al 100%, nuestras células no podrían funcionar. Por lo tanto, esa eliminación de la sal total de la dieta tampoco resulta siempre beneficiosa, pero sí un control y una reducción de esa cantidad a un mínimo. De ahí que sea importante que nosotros equilibremos ese sodio que está presente de manera natural a través del consumo de alimentos con su pareja en nuestra dieta, que sería el potasio. Si nosotros llevamos una dieta normalita, vamos a decir en sodio, pero muy baja en potasio, ¿qué ocurre? Que ese sodio siempre va a parecer más de lo que realmente es. Si nosotros equilibramos el sodio con el potasio, evitamos gran parte de los problemas que pueda causar el sodio. También podría ocurrir el problema contrario, pero ese lo dejamos para otro vídeo, que el potasio esté muy por encima del sodio, y eso también nos podría causar algunos problemas de salud. Pero hoy vamos a ver cómo equilibramos ese potasio o cómo mejoramos el consumo de alimentos ricos en potasio para que equilibren ese sodio que está presente de manera natural en la dieta. Los alimentos que más potasio contienen son los de origen vegetal, pero dentro de ellos siempre hay algunos que podemos destacar. Y vamos a ir viendo un poquito por grupos de alimentos. Como os he dicho, los más ricos en potasio, frutas y verduras. Dentro de las frutas, si tuviésemos que citar una fruta que contiene mayor cantidad de potasio, seguro que algunos ya lo estáis relacionando, potasio, deporte. Bueno, vamos a ver qué fruta es la más habitual: el plátano. El plátano es una de las frutas más ricas en potasio y que estaría altamente recomendado en las personas que tienen la tensión arterial elevada. Cualquier tipo de fruta, en este caso, nos va a ayudar. Tenemos la versión, vamos a decir, más baja en carbohidratos, que serían los frutos rojos. En este caso nos ayudaría sobre todo a aquellas personas que tienen hipertensión y al mismo tiempo también diabetes, porque la hipertensión a veces no es primaria, es decir, no aparece porque sí, sino que puede ir asociada también a otros problemas de salud como la obesidad, la diabetes, el colesterol elevado, es decir, problemas metabólicos que pueden alterar también esa tensión arterial, y en ese caso tendríamos que ir tratándolos de manera simultánea, no uno por un lado y otro
por otro, porque al mismo tiempo van a ir mejorando. Así que ahí tendríamos, en principio, en el grupo de las frutas, esas dos frutas que más nos van a ayudar. Por un lado, el plátano, y también tendríamos los frutos rojos, teniendo en cuenta que un consumo normal, habitual de frutas nos va a ayudar a equilibrar ese sodio. Pasaríamos a las verduras y aquí podríamos no hacer distinción, porque realmente un consumo habitual, abundante, más o menos, de verduras nos van a ayudar a reducir ese sodio. ¿Qué ocurre? Que a veces utilizamos las conservas vegetales, que sabéis que siempre se recomienda mejor comer verdura en conserva que no comerla. Sin embargo, en este caso no nos sirve esa recomendación. ¿Por qué? Pues porque las verduras en conserva, y aquí incluiríamos también las legumbres que estarían dentro de ese grupo vegetal que nos ayuda a reducir el impacto que tiene el sodio en la tensión arterial. En el caso de las conservas, como os decía, la sal es uno de los conservantes que se utilizan y por lo tanto no nos sirven en este caso para mejorar la tensión arterial. Tendríamos que utilizar verduras en su estado natural, que nos servirían también las verduras congeladas que ya están listas para cocinar, lavadas, cortadas y en su punto para simplemente cocinarlas de la manera adecuada. Y en ese cocinarlas de la manera adecuada es donde tenemos que tener en cuenta la cantidad de sal que añadimos a la mesa. Tenemos que olvidarnos un poquito del exceso de sal, controlarla, medir la sal que utilizamos a lo largo del día, y aquí, por ejemplo, serían peligrosas, entre comillas, las ensaladas, porque tenemos tendencia a condimentarlas con mayor cantidad de sal que, por ejemplo, si utilizamos pues, un brócoli al vapor o al horno, donde podemos utilizar otro tipo de condimentos o de especias, hierbas aromáticas, ajo, cebolla, puerro, que nos van a dar muchísimo sabor sin necesidad de sal añadida. En el grupo de las grasas, y aquí va una pequeña puntualización que os hago muchas veces, tendríamos por supuesto el aceite de oliva y el aguacate, que a pesar de ser una fruta, realmente lo que nos está aportando a la dieta son grasas saludables y además un contenido altísimo de potasios, probablemente uno de los alimentos con mayor cantidad de potasio, por lo tanto que más nos van a ayudar también a equilibrar ese sodio de la dieta. Así que siempre que podáis añadir el aguacate en vuestra alimentación, os va a ayudar muchísimo también a reducir esa hipertensión arterial. Pero ojo, que aquí estamos en el mismo caso que las verduras. Si tomamos aguacate con sal, ya no nos sirve para reducir la hipertensión, porque ya le estamos añadiendo el complemento, ¿no? Ese potasio, le añadimos el sodio de la sal de mesa, que es cloruro sódico. De ahí esa cantidad de sodio que aparece mezclada con en ese caso con el aguacate cuando lo sazonamos con sal. ¿Qué podemos utilizar en su lugar? Pues, igual que os he comentado antes, unas hierbas aromáticas, unas semillas de sésamo que le dan mucho saborcito. También podemos utilizar, por ejemplo, ajo o cebolla en polvo, que nos dan o nos hacen un efecto a nivel de sabor muy similar al de la sal, pero sin ese sodio añadido. De hecho, el ajo sería un alimento, un ingrediente también a incluir de manera frecuente en la dieta, tanto crudo como cocinado, nos ayuda a reducir esa tensión arterial. Pasamos a otros grupos de alimentos que ya, no, voy a añadiros uno más en el caso de las grasas. Cuando hablamos de grasas saludables, solemos incluir también los frutos secos. Los podemos tener como grupo separado o incluirlo dentro de ese aporte de alimentos ricos en grasa. En este caso, siempre naturales o tostados, pero nunca con sal añadida, que suelen ser los fritos generalmente. Por lo tanto, ahí es importante que elijamos el tipo de fruto seco adecuado para que nos resulte beneficioso. Tenemos también otros alimentos, que no hemos hablado de ellos, que son las carnes y los pescados y los mariscos,
que en este caso también contienen sodio de manera natural, pero apenas contienen potasio. Y en algunos casos pueden contener cantidades elevadas de sal. Siempre debemos priorizar su consumo en fresco, en natural. Bueno, cuando hablo de fresco me refiero al alimento tal cual está presente en la naturaleza, vamos a decir. Cuando hablamos de conservas, en este caso desaconsejadas, al igual que las conservas vegetales, marinados, por supuesto, que también llevan sal añadida siempre, y derivados cárnicos, es decir, embutidos o cualquier alimento de origen animal que esté tratado para mejorar su conservación. En ese caso siempre va a llevar sal añadida, por lo tanto siempre buscamos las versiones naturales y frescas, porque en este caso si utilizamos mariscos cocidos, como pueden ser por ejemplo unos langostinos cocidos, que son comodísimos para tener en el congelador, siempre van a tener sal añadida y bastante más cantidad de sal que la que utilizamos nosotros para cocerlos en casa. Si los vais a utilizar, lavadlos siempre primero bajo el chorro de agua fría para eliminar parte del contenido de esa sal. Lo mismo ocurriría con el caso de las legumbres, siempre bien lavadas para eliminar ese exceso de sal que puedan contener. Y en el caso de las verduras en conserva, pues lo de lavarlas la verdad es que no da muy buen resultado, mejor utilizar las verduras frescas. Tenemos, por supuesto, que evitar el consumo de cualquier alimento procesado, ultraprocesado, porque siempre, casi siempre, mirar las etiquetas, llevan sal añadida, excepto en este caso, como os he dicho, pues los congelados, las verduras y las frutas congeladas que no llevan aditivos, son el alimento tal cual. En el caso de las frutas tendríamos también un beneficio extra, bueno, frutas y verduras, que sería el contenido en sustancias antioxidantes que nos van a ayudar a reducir el impacto que puede tener esa hipertensión en el endurecimiento de las paredes de las arterias o de todo nuestro sistema circulatorio. Por lo tanto, ahí tendríamos también ese beneficio extra gracias a las sustancias bioactivas con acción antioxidante. Por supuesto que nos quedan otros alimentos en la dieta de los que no hemos hablado porque no tienen un impacto, vamos a decir, muy grande, ni negativo ni positivo. Por lo tanto, pues los tendríamos ahí como en una zona gris. Serían, por ejemplo, los lácteos, excepto en el caso de los quesos curados que tienen una mayor cantidad de sal. Los lácteos, como los yogures, por ejemplo, que serían uno de los lácteos más beneficiosos en una dieta o en un patrón alimentario saludable, por su colaboración también a la mejora de la microbiota intestinal, en ese caso también los podríamos utilizar. En una famosísima dieta dedicada a mejorar la hipertensión, la famosa dieta DASH de la que ya os he hablado, se recomiendan los lácteos desnatados. En este caso, yo no los recomendaría tan fácilmente si estamos asociados, por ejemplo, a otros problemas metabólicos en los cuales haya que controlar el azúcar o el peso, porque los lácteos, en este caso el yogur entero, es mucho más saciante, nos ayuda mejor a controlar la cantidad que se ingiere de otros alimentos. Así que ahí tendríamos que valorar qué tipo de lácteos nos conviene más o menos en un caso concreto, no ya generalizando. Así que a veces ya sabéis que os digo que es muy importante puntualizar todas estas recomendaciones en función de los casos particulares de cada uno de nosotros. Así que espero que el vídeo os haya ayudado por lo menos a ir mejorando vuestra dieta si es que tenéis hipertensión. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.